días a todos. Bienvenidos a este seminario que estamos realizando desde EFOR, cuyo contenido y título es Aprende a analizar tu actividad económica con Excel. Mi nombre es Iván Todas, soy consultor de expansión de negocio en EFOR y me acompaña también Enrique Ciria. Sí, soy compañero de Iván, también soy consultor de expansión de negocio, pertenecemos al mismo departamento y os voy a hacer ya lo que sería una pequeña introducción a lo que vamos a ver hoy. Perfecto. Simplemente comentaros que a partir de ahora va a empezar la presentación y vamos a dar comienzo a lo que sería la grabación del seminario. Como hemos ido comentando previamente, si tenéis cualquier tipo de problema, pues tanto en el audio como en el vídeo o algún tipo de problema en la conexión, tenemos un número de teléfono de soporte que es ya lo hemos comentado previamente, es el 976 45 78 78, que nuestros compañeros del departamento de soporte pues intentarán solucionar la problemática. Como comentamos, la sesión va a ser grabada, con lo cual toda la documentación que vais a ver aquí también se os va a facilitar, además de luego el vídeo de la grabación. Por si no habéis podido asistir, os tenéis que ir en algún determinado momento. Y también comentaros pues que para poder ver mejor el webinar podéis también en lo que es la parte inferior de lo que es la pantalla podéis ir hacia lo que sería la vista presentación, que para ello tenéis dos iconos en la parte inferior, como he comentado, uno que sería el icono de la izquierda, que os permite seleccionar la vista en modo presentación, y el icono de la derecha, que os permite hacer la pantalla completa para ampliar lo que sería la zona de visualización. Como comentamos, vamos a empezar ya lo que sería este seminario. Enrique. Sí, para que veáis un poquito el guión que vamos a seguir durante esta sesión. Al final vamos a hacer una pequeña introducción y los objetivos del webinar que nos compete. Me vais a permitir también que os haga una breve exposición, una pequeña presentación de quiénes somos. Luego ya hablaremos de lo que es Power BI a nivel ya más técnico y ya pues los beneficios que obtiene la solución de Power BI con respecto a otras soluciones. Y ya una demo un poquito más práctica para que veáis el potencial que tiene Power BI. Bien. La introducción es un poco comentaros que lo que queremos realizar sobre todo es que veáis cuáles son las capacidades de Excel y sus nuevas funcionalidades, sobre todo a partir de Office 2010, para crear cuadros de mando que sean interactivos y que además nos permitan obtener información financiera, ¿vale? Y además prácticamente de forma casi automática. Entonces, vamos a conocer cómo a través de Power BI podemos analizar tanto la evolución como el resultado de la actividad económica de una empresa o de varias empresas que podáis tener. Mostrar también el uso de Power View y de cómo permite la exploración, la visualización y la presentación de datos de forma interactiva y totalmente intuitiva para vosotros. Y el resultado de todo ello nos tiene que proporcionar la generación de informes y de cuadros de mando, ¿vale? Al final, para la toma de decisiones. Bien, os comentaba antes que me gustaría que me dejaseis 2 minutos para explicaros quiénes somos. Nosotros somos EFOR. Si veis arriba en el ángulo superior derecho de la diapositiva, tenéis ahí la innovación necesaria. Nosotros lo que hacemos es, somos una consultora líder, pues que somos global en servicios, en soluciones tecnológicas para la gestión, comunicación y el marketing de las empresas. Y ya veis el eslogan. Ese eslogan nos define la innovación necesaria y en EFOR entendemos que la innovación tiene que ser desde un punto de vista práctico de mejora permanente de todos los procesos clave de la empresa y que nos faciliten el crecimiento y la rentabilidad para todos nuestros clientes. Entonces, todos aquellos que contemplen la innovación continua en sus sistemas y en tecnología, tenéis un enorme potencial de liderazgo y de crecimiento. Ese es un poquito nuestro eslogan, ¿vale? ¿Quiénes somos o qué hacemos o algunos datos que avalan nuestra labor? Bueno, pues somos 150 profesionales, muchos de ellos certificados y en constante formación en los principales fabricantes de tecnología, como puede ser pues, Microsoft, Symantec, Google, Citrix, VMware, Bing, etcétera, etcétera. Disponemos de una cartera de más de 1.500 clientes y estamos en continua expansión. Ahora estamos presentes tanto en Madrid como en Barcelona, como en Bilbao, como en Zaragoza. Veis ahí un poquito todo lo que hacemos a nivel de líneas de negocio, tanto soluciones de software como marketing online más dirigido a Internet,
todo lo que tiene que ver con diseños de páginas web y acciones vinculadas a ese marketing online. También sistemas, todo lo que son infraestructura, servicios de hardware, etcétera, etcétera. Todo lo que tiene que ver con hosting profesional. Tenemos 2 centros proveedores de Internet, uno en Madrid y otro en Zaragoza, en el que damos servicios de hosting y de housing. También proveemos de sistemas de gestión, de RPs a las empresas. Estamos en continua evolución, lo que os decíamos, y eso entra dentro de nuestra filosofía y por eso apostamos siempre por la formación tecnológica y también todo lo que tiene que ver con soluciones en la nube, en cloud. Hoy por hoy sabéis que además Office 365 es un referente, lo mismo que Azure. Dentro de lo que sería este webinar que estamos dando hoy, que estamos impartiendo hoy, estaría dentro del área de software. ¿Vale? Y dentro del área de software, bueno, pues tenéis distintos apartados: Software Factory, SailPoint, Business Intelligence, gestión documental, consultoría y todo lo que tiene que ver con movilidad. No voy a entrar al detalle de ninguno de ellos, ¿vale? Porque entiendo que se sobreentiende lo que podemos hacer o qué nivel de servicios podemos hacer aquí. Pero sí que me gustaría comentaros un poquito que este año pasado, 2014, nos dieron Microsoft, pues nos dio un premio. EFOR Internet y Tecnología fue galardonada como mejor partner para pymes del año. ¿Y qué entendemos que ha valorado Microsoft? Pues ha valorado pues 3 de nuestros principales valores. Nuestra estrategia, o sea, el apostar por Microsoft claramente. Es un fabricante líder a nivel mundial, pues como base tecnológica sobre la que crear nuestras soluciones verticales y de nube. Por otro lado, nuestro equipo, sin nuestro equipo no seríamos lo que somos, un equipo humano comprometido, motivado y en permanente evolución. Y todos vosotros, es decir, nuestros clientes, porque sin vosotros no seríamos nada y este galardón es un premio a vuestra confianza. Una vez hecha la introducción de lo que sería nuestra empresa y quiénes somos, vamos a entrar ya un poco a la competencia de lo que sería el webinar de hoy, ¿vale? Bueno, voy a dar paso a Iván para que os explique un poquito más en detalle cuál es la problemática que nos estamos encontrando actualmente en el tratamiento de datos. Gracias, Enrique. Bien, como comentaba antes Enrique, un poco de lo que vamos a intentar hablar en este seminario, que vamos a intentar que tenga pues una parte, vamos a decir, teórica o de explicar un poquito esta herramienta de Microsoft sobre Excel, dar esa potencia de análisis de datos, que es Power BI. Bueno, pues como paso previo a contar esta solución y luego también haceros esta demo que queremos realizar, simplemente comentar un poco lo que es la problemática actual en lo que es el tratamiento de los datos que estamos viendo en las empresas actualmente, ¿no? Como podéis ver aquí en la presentación, vemos pues una serie de problemáticas que yo creo que todos o muchos de vosotros pues tenéis os está pasando, ¿no? Evidentemente un crecimiento exponencial de los datos, es decir, estamos viendo que ahora en las empresas hay datos pues en cualquier departamento, hay muchísimos orígenes de datos, de bases de datos en los que poder tener información, pero que el problema es ver esos datos cómo los podemos analizar de una forma correcta. Para hacer ese análisis correcto, bueno, pues hay una serie de herramientas para análisis de estos datos, que serían distintas herramientas de Business Intelligence, pero que el problema es que, bueno, pues hay algunas de ellas, o muchas de ellas, pues tienen un elevado coste pues de licencias y luego incluso de tener una serie de conocimientos técnicos avanzados para ya no solo instalarlas, sino luego pues mantenerlas y bueno, pues crear los cuadros de mandos o informes que sean necesarios utilizar con esa herramienta, ¿no? También en muchos casos nos encontramos con que, bueno, pues que en las empresas, aunque hay también muchos datos, en muchos casos son erróneos, son obsoletos o faltan datos y debería haber una herramienta que nos permitiera aglutinar toda esa información, ¿no? Y que también, bueno, pues con el tema en cuanto a tema tecnológico, pues hay veces que también los tiempos de respuesta pues puede que sean excesivamente largos, ¿no? Y que bueno, pues que cueste en lo que es estas herramientas obtener la información de una forma rápida. Hemos estado hablando de Business Intelligence simplemente por quien no sepa qué es esto del Business Intelligence. Una pequeña definición, ¿no? Nosotros hablamos del Business Intelligence como un conjunto como se lee aquí, un conjunto de estrategias y tecnologías que nos van a ayudar a convertir
datos, que sería todo lo que tenemos en la empresa a todos los niveles, en información de calidad y sobre todo el conocimiento para poder bueno, pues interpretar esa información y poder tomar las decisiones más acertadas, evidentemente en beneficio de nuestra empresa. Como también se indica aquí, pues es la aplicación de conocimientos derivados del análisis de esos datos para obtener mejores resultados. A nosotros lo que nos gusta decir sobre todo es que el Business Intelligence son una serie de técnicas y de estrategias y de herramientas para convertir los datos que tenemos en una empresa en información útil y sobre todo en conocimiento. Es decir, lo que vemos aquí de esta amalgama de datos desorganizados, el irlos organizando de una forma lógica y sobre todo poder obtener un conocimiento bueno, pues lo mejor posible para que a partir de allí quien sea gerencia, un departamento financiero, un departamento de administración, un departamento de producción puedan tomar los mejores bueno, pues las mejores decisiones en base a lo que se ha ido trabajando, ¿no? Como este seminario lo que vamos a intentar contar es cómo se resuelve a través de bueno, pues una serie de herramientas de Microsoft que ha ido creando en estos últimos años lo que sería la problemática del Business Intelligence. Simplemente comentar ahora actualmente cómo se está haciendo, ¿no? O cómo se ha ido haciendo hasta ahora. Y un poco lo que vamos a enseñar pues puede que os resulte conocido, ¿no? En muchos casos lo que la gente hace o ha estado haciendo hasta ahora es, bueno, pues buscar la información que tenga en sus bases de datos. En muchos casos les permiten exportar esas informaciones, esos informes, esas listas a Excel. Y en otros casos incluso lo que se hacía era pues copiar y pegar esos datos, o bien descargarlos o bien copiar y pegar, y en muchos casos repetir un montón de veces bueno, pues esa exportación. Y a partir de allí lo que se hacía era, bueno, pues iban pegando en otras Excel, a lo mejor que las tengo de forma separada, voy aglutinando allí de forma manual esa información en una misma Excel, y a partir de allí, una vez que tengo hecho eso, lo que hago es, bueno, pues utilizar lo que serían las tablas dinámicas y gráficos para, bueno, pues para ir componiendo pues pequeños cuadros que en muchos casos evidentemente no son interactivos, sino que simplemente muestran de una forma gráfica la información que he ido obteniendo previamente. Y como mucho lo que te permite es, bueno, pues desactivar de lo que es la tabla dinámica pues alguna de las vistas, alguna de las columnas o de las dimensiones que tenga para poder cambiar en este caso el cuadro, pero no de una forma interactiva, ¿no? Entonces, es un poco lo que he ido comentando, es decir, los informes que normalmente se están trabajando, lo que se suele hacer es repetir ese proceso de forma continuada y bueno, y que las personas que tengan que hacerlo pues tengan que bueno, pues perder mucho tiempo haciendo un trabajo manual que, como comentamos aquí, es largo y de poco valor, es decir, que al final esto es un tema repetitivo. Evidentemente estamos invirtiendo muchísimo tiempo y que además en muchos casos hay un riesgo alto de cometer errores y de, bueno, pues de encontrar datos que no son los correctos y demás. A partir de allí, que es un poco lo que hemos comentado, cómo se está haciendo ahora actualmente, bueno, Microsoft, ¿cómo lo pretende solucionar? Bueno, pues con una serie de herramientas, que en este caso es Power BI, que es una colección de funciones, como indicamos aquí, y de servicios que, bueno, pues que de una forma conjuntada lo que nos permite es visualizar datos, poderlos modificar, trabajar con ellos e incluso compartir esa información utilizando pues una serie de herramientas colaborativas que también propone Microsoft. En este caso es la conjunción de lo que sería Excel como una herramienta que, bueno, pues como indicamos aquí, más de 1 millón de personas dispone ya de herramientas como, o sea, de la herramienta Excel para poder trabajar y analizar los datos y visualizarlos. Y también de lo que serían las herramientas como Office 365, en las que Power BI está perfectamente integrado para poder, utilizando pues, lo que sería en este caso SharePoint Online, que sería una de las funcionalidades que va incluidas dentro de Office 365, el mostrar esa información esos informes que hemos construido previamente en la Excel utilizando Power BI. ¿Vale? Entonces, es un poco lo que comentamos, la conjunción en este caso de Excel más Office 365. Como indicábamos un poco, ¿a quién va dirigido este tipo de herramientas?
Como hemos comentado previamente, estamos hablando de una serie de herramientas de un uso muy fácil, ¿no? Luego veréis en la demo que la verdad es que el uso que tiene este tipo de herramientas, cualquiera que haya trabajado con Excel o con tablas dinámicas, van a poder ver que es muy fácil su uso. En este caso estamos planteando que es lo que llamamos un business intelligence de autoconsumo, es decir, que no se necesitan unos conocimientos muy altos de herramientas técnicas como hay otras herramientas en el mercado, que evidentemente son súper potentes y que te permiten hacer muchas cosas. Pero en este caso, bueno, pues está planteado más para perfiles, pues, creadores de informes, analistas de datos, usuarios, como comentamos, usuarios estándar de Excel o personas que van a administrar esos datos, como puede ser un responsable de IT que necesita garantizar que todos los orígenes de datos bueno, pues sean los correctos y que además tenga que garantizar que los usuarios que acceden a esos datos sean los correctos. Y por último, también otro tipo de perfil como puede ser lo que hemos llamado como estos consumidores de informes, es decir, al final, responsable del departamento, dirección general, gerencia, director financiero, responsable financiero, un responsable de compras, un responsable de producción que de una forma fácil pueda construirse sus propios informes, ¿no? ¿De qué se compone esta suite de productos? Bueno, pues como hemos comentado, es una serie de plugins o de add-ins que se instalan dentro de lo que serían las distintas versiones de Excel y que como veis aquí, bueno, pues hay una serie de productos que luego entraremos más en detalle para ver lo que es cada uno de ellos. Simplemente indicar que en esta suite de Power BI, pues hay, vamos a decir, 4 grandes partes, que sería Power Query para lo que es la adquisición y preparación de los datos. Luego entraremos en detalle de qué es cada cosa. Power Pivot para poder modelar todos los datos que vamos obteniendo y poder incluso hacer operaciones y cuentas y transformaciones de esos datos en la propia herramienta. Luego ya lo que sería la propiamente dicha de Power View para poder de una forma muy fácil crear tus propios cuadros de mando y representarlos de forma dinámica y gráfica. Y luego una última parte que sería más para tema Power Map, para representación gráfica de lo que es la información. Como veis aquí un poco indicamos las versiones de Excel en las que estarían disponibles. Aunque en principio esto estaría incluido en la versión 2013, hay un par de ellas que sería Power Query y Power Pivot que ya incluso en la 2010 te permite hacer ciertas operativas, ¿no? También un poco por comentarlo, los requisitos mínimos de las versiones de Excel y los distintos add-ins bueno, pues que serían necesarios como requisito mínimo, ¿no? Aquí indicamos un poco simplemente porque lo tengáis en mente. O bien tendría que ser necesario disponer de una versión, vamos a decir, on-premise de lo que serían las licencias de Office 2013, en este caso la Excel, ¿vale? O como suscripción en uno de los paquetes de Office 365, como puede ser simplemente la suscripción de Excel o distintas suscripciones que hay de empresa o de gran empresa, como por ejemplo lo que sería el paquete E3, que ya incluiría la posibilidad de tener acceso a este tipo de tecnología, de licencias, ¿no? Un poco hemos ido hablando de los distintos módulos o add-ins de los que se componen y también he ido hablando de lo que se puede hacer con cada uno de ellos. Como podéis ver, están todos de alguna forma relacionados y bueno, habría vamos a decir, un proceso de trabajo con ellos, ¿no? Hemos comentado pues que están Power Query para lo que es la extracción y almacenamiento y la carga de los datos que hay en una empresa y que vamos a ver de qué forma nos podemos conectar a distintos orígenes de datos. Luego Power Pivot para poder modelizar y cargar esos datos en memoria y poder hacer operaciones matemáticas con ellas. Y a partir de ahí, con Power View, poder crear y visualizar distintos informes. Y luego la parte de Power Map que he comentado para temas espaciales, ¿no? Simplemente por entrar en detalle, Power Query lo que nos permite es conectarnos a distintos orígenes de datos públicos que hay en una empresa para obtener esos datos y traerlos a lo que sería la Excel. A partir de allí, lo que nos va a permitir es incluir nuevas funcionalidades de búsqueda en esos datos, funcionalidades para poder transformar y combinar de una forma muy fácil los datos de distintos orígenes de datos y a partir de ahí, una vez importados a la Excel, ir trabajándolos y analizándolos en la propia Excel. Una vez hecho eso, podemos utilizar Power Pivot para poder crear modelos de datos o relaciones de esos datos que hemos traído ya a la Excel mediante una serie de relaciones
o medidas personalizadas, crear jerarquías más complejas o incluso indicadores o KPIs que nos gustaría luego posteriormente trabajar con ellos en lo que sería la parte de informes, ¿no? Además, lo bueno es que estos modelos de Power Pivot se ejecutan en memoria, con lo cual lo que nos da es un rendimiento muy grande y que, bueno, pues que los usuarios pueden analizar cientos de millones de filas de una forma con un rendimiento espectacular, porque es una de las ventajas de Excel es la rapidez de procesamiento que tiene al tener todos esos datos que nos hemos conectado con las bases de datos, los hemos traído a lo que es directamente Excel, como luego veremos. Una vez hecho eso, utilizamos Power BI para crear súper fácilmente informes y vistas analíticas con gráficos interactivos y que nos van a permitir ayudar a explorar y presentar los datos de una forma muy visual. Y luego, por último, en caso necesario, incluso la posibilidad de tener algún mapa utilizando Power Map para poder explorar, incluso navegar por datos geoespaciales, ¿no? Bueno, es un poco lo que serían las distintas herramientas, ¿no? También aquí es importante... A ver, un segundito, perdonadme, que estaba viendo aquí la presentación. Estamos teniendo algún pequeño problemita con la presentación. Perdón un segundito. Sí, perdonad el inconveniente. Bueno, simplemente lo que también es importante comentar, una vez que hemos ido viendo las distintas características de los distintos add-ins de Power BI, es a nivel ya más de estrategia, de trabajo con este tipo de herramientas, que es importante tener una serie de, bueno, pues de fases o de tareas que estáis viendo aquí, que la verdad es que no estamos diciendo nada raro, ¿no? Estamos hablando de planificar lo que sería toda la estrategia que yo quiero medir, que yo quiero analizar en una organización. A partir de ahí ver de qué forma hago un análisis y hago una recopilación de todos los datos que yo quiero utilizar para luego crear mis informes. A partir de allí voy a definir la estrategia de ver cómo quiero ver esos informes, qué información me gustaría obtener, qué información me gustaría medir, en base a en qué categorías, en qué métricas o en qué unidades quiero obtener esa información para poder fijar esos indicadores, ¿no? Esas medidas que yo quiero, rentabilidad. Ahora además, como vamos a plantear un webinar muy orientado a tema financiero, pues ver qué rentabilidades, qué ventas, cualquier tipo de indicador, evidentemente, que en este caso esté más orientado al entorno financiero, de análisis financiero, ¿no? Y a partir de allí vamos a ir trabajando esa información directamente en el Power BI y vamos a poder ir configurando los distintos cuadros de mando que consideremos oportunos, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente también. Un poco hemos ido hablando, y aquí también dejaré que intervenga Enrique, un poco de lo que es la parte más tecnológica, es decir, de cómo las necesidades o el trabajo diario de una persona que esté trabajando o analizando datos utilizando Excel, que le permite, o sea, que hasta ahora ha tenido que ir trabajando de forma muy manual con esos datos, con estas herramientas de Power BI nos va a permitir mejorar su trabajo diario y hacer esa serie de informes de una forma muy rápida y muy fácil. Y también es verdad que vamos a ver un poco, en este caso, una parte más orientada a lo que sería un departamento financiero, ¿no? Y a partir de ahí, pues evidentemente hay una serie de objetivos que sería interesante cumplir, ¿no? Así es, como comentaba Iván, al final el objetivo final de todo esto es que nosotros en la empresa tengamos muy claro cuáles son los objetivos que tenemos en la empresa, inicialmente los económicos y los financieros, si se llevan a cabo además, y en qué entorno. Os hemos puesto aquí un poquito a quién le interesa esta información. En realidad la información le interesa a toda la empresa, pero básicamente al final quien va a consultar estos datos van a ser directivos, accionistas, administración, etcétera, etcétera. Lógicamente, lo que nos va a permitir esta herramienta es que trabajemos de una forma mucho más adecuada y en tiempo real, ¿vale?
Entonces, el objetivo al final es muchas veces poder saber si ha habido crecimiento o no ha habido crecimiento de un año a otro, incluso si ha habido beneficios o no ha habido beneficios y en base a qué ha habido esos beneficios y poder hacer comparaciones, ¿no? Y aquí os hemos querido nombrar pues, algunos indicadores del área financiera que podrían ser interesantes. Nosotros aquí lo que veremos será sobre todo, vamos a ver un par de cuadros de mando, unos muy relacionados con productividad y ventas, pues desde saber cuál es la venta en un año o en un periodo concreto hasta qué productividad ha sido, si ha sido rentable o no esa venta y quién ha hecho esa venta y desde dónde se ha hecho esa venta. Y todo lo que es ya el área más financiera que tiene que ver con rentabilidad, pues lo que son márgenes, beneficios de explotación, calcular la rentabilidad directa de las ventas, calcular la rentabilidad económica, todo lo que tiene que ver con beneficios del ejercicio con respecto a patrimonios, todo lo que son inversiones, todo lo que es solvencia, todo lo que tiene que ver con rotaciones de ventas, rentabilidad financiera, endeudamiento, o sea, aquella cobertura de gastos financieros con respecto a las ventas o con respecto al resultado del ejercicio, o gastos financieros incluso sobre ventas, ratios de endeudamiento, de garantías. Bueno, pues todo lo que tiene que ver un poquito con esa área financiera, ¿vale? Es importante. Bien, una vez que ya hemos comentado todo esto, lo importante que sepáis es que los beneficios de Power BI, os ha adelantado ya Iván muchos de ellos, pero básicamente es que si tenemos ya adquirido la licencia de Microsoft Excel 2013, pues esto va a ser gratis. O sea, no tenemos que poner absolutamente ni un euro. Es una herramienta de autoconsumo, es decir, que alguien que sea usuario de ofimática a nivel administrativo, ¿vale? Siempre con una pequeña formación, ¿vale? Va a poder hacer esto. Que la carga de datos ya está en memoria, es decir, nosotros al final lo que hacemos es unificar una serie de datos o de bases de datos que están en distintos sitios en nuestra organización y lo que hacemos es precargarlos en la memoria de nuestro ordenador a través de la Excel, que además es totalmente compatible e integrable con otras herramientas ofimáticas, sean o no sean Microsoft. Integración con distintos orígenes de datos, importar, combinar y actualizar los datos. Es decir, nosotros importamos los datos, los preprocesamos y a partir de ahí todos los datos van a estar actualizados. Siempre de cara a un cuadro de mando, el dato, tendremos siempre el último dato real. Mediremos, analizaremos, controlaremos, optimizaremos la información de la empresa. O sea, al final eso es lo que necesitamos tener. Y nos va a permitir generar de manera muy sencilla, muy intuitiva, cuadros de mando, ¿vale? Entonces, ya lo comentaba antes Iván, que nos permite Excel trabajar con grandes volúmenes de información. Efectivamente. Entonces, una vez visto esto, vamos a pasar directamente a lo que sería la demo. Vale, mientras ahora vamos a lanzar la demo, ahora vamos a quitar lo que es la presentación, perdonad un segundito, y vamos a lanzar la Excel. Un segundito. Sí, perdonad, mientras estamos haciendo el cambio, vamos a ver, ahora os tendría que aparecer el escritorio del ordenador de Enrique, que ya veo que sí que aparece. Vale. Perfecto. Bueno, pues aquí estáis viendo el interfaz de Excel, ya veis que es el Excel que es conocido por todos nosotros. Y veréis que se añaden, además, lo que es en el menú contextual de arriba, veréis que se añaden además un par de pestañas, que es Power View y Power Pivot. Power View es el que nos va a permitir gestionar y hacer el cuadro de mandos, ¿vale? Y Power Pivot es aquella información que nosotros ya hemos preprocesado previamente, es decir, la información que nosotros hemos traído de esos distintos orígenes de datos, lo traemos aquí a Power Pivot y a partir de ahí hacemos el tratamiento. Es decir,
todos los orígenes que tienen que ver con RPs, con fuentes de distribución de datos públicas, hojas de cálculo, archivos de texto, etcétera, lo que hacemos es filtrarlos, organizarlos, creamos las relaciones, generamos las fórmulas y los cálculos, definimos las jerarquías, incluso podemos crear indicadores, ¿vale? Entonces, porque veáis un poquito... Sí, para ver un pequeño ejemplo. Las tripas de Power Pivot, ¿vale? Bueno, pues aquí veréis que hay un montón de información, ¿vale? Que nos puede sonar un poquito todo a chino. Esto es lo de menos, ¿vale? Esto, quiero decir, esto no es competencia de hoy. De hecho, si queréis conocer un poco más sobre Power Pivot y cómo gestionarlo, tenemos un webinar que ya hicimos hace tiempo, que os lo podemos pasar perfectamente también, ¿vale? Pero lo importante sobre todo de esto es que veáis, pues que todos esos datos ya están preprocesados y además, si veis abajo, lo tenemos ya preprocesados por distintas dimensiones. Entonces tenemos todas las métricas y todas las tenemos ya preprocesadas con distintas dimensiones. Simplemente porque entendáis, por si, bueno, pues si tenéis un perfil más financiero y no tan técnico, simplemente es muy sencillo el conectarnos a una base de datos y veis arriba que aparece una opción de conectarnos a bases de datos de una forma o bien directa o bien con servicios de datos o otros orígenes, pero al final el objetivo es que una vez conectados a esas bases de datos, Excel se va a conectar a ellas y va a traer todas las tablas que queramos y las vamos a poder ver aquí en cada una de las pestañas o de libros de Excel de una forma completamente individualizada. Incluso, veis que aquí aparece arriba a la derecha agregar columna, nos va a permitir incluso hacer operaciones matemáticas incluso dentro de la propia Excel. Es decir, si aparte de traerme yo los datos, yo quiero calcularme algún dato adicional que a mí me interesa, pues la rentabilidad media de no sé qué, y que es algo que yo no tengo en mis datos, en mis bases de datos, pero que sí que lo puedo calcular por una serie de operaciones matemáticas, lo voy a poder calcular aquí y luego en base a eso ya irlo trabajándolo ya en lo que sería los informes que posteriormente vayamos a hacer. Simplemente que aunque me parece muy complicado o pueda parecer complicado, la verdad es que no lo es. Es decir, que veis que es una herramienta más visual y que una vez las bases de datos que nos las hemos ido trayendo, es muy fácil organizar las tablas y poder ver un poco cómo se relacionan todos los indicadores y todas las bases de datos, simplemente. Por seguir. Sí, además Iván lo ha explicado muy bien. Al final lo que vamos a tener va a ser una Excel que está conectada siempre, va a estar conectada con nuestros sistemas, es decir, con donde vamos a tener la información, ¿vale? Entonces, se va a encargar la Excel de llamar a cada uno de los sitios para que llegue la información y esa información será la que procesa aquí. Por lo tanto, cuando nosotros creemos un cuadro de mando, se va a hacer siempre en tiempo real y con el último dato que esté en cada uno de esos sitios, ¿vale? Entonces, vamos a salir ya de lo que sería Power Pivot, nos vamos ya a Power View. Power View nos va a permitir diseñar esos cuadros de mando, ¿vale? Aquí hay tres áreas principales. Una de ellas sería la hoja de informe, ¿vale? Es la principal, donde veis ahí que pone cuadro de mando de ventas. Luego tenemos otro área que es otro panel, que es el panel de filtros, que es el panel de en medio, que aquí podemos añadir pues aquellas variables que queramos consultar, ¿vale? Por ejemplo, si queremos consultar por año y por periodo mensual, ¿vale? Pues lo vamos a poner aquí, es decir, esos filtros los vamos a hacer a través de un periodo temporal, por ejemplo. Y a la derecha tenemos todo lo que es el panel de campos, todo lo que son las dimensiones y las métricas. Es decir, todo aquello que nosotros ya hemos conjugado antes, si veis, todas las dimensiones y todas las métricas ya las tenemos aquí. De tal forma que cualquier aspecto que queramos consultar, lo vamos a tener previamente aquí. Es decir, tenemos ya toda la parte de empleados, toda la parte de distintos lugares donde nosotros vendemos, todo lo que tiene que ver con distintos periodos, tanto mensuales, semanales, etcétera, etcétera, todos los calendarios, ¿vale? Si veis un poquito, voy un poco deprisa, ¿vale? Tenemos dimensión de producto por categoría, por subcategoría,
Tenemos dimensiones por promociones incluso, o sea, podemos saber incluso una promoción concreta cuándo se está dando. Dimensiones por distintos almacenes, ¿vale? Bueno, pues al final se trataría de que nosotros nos hagamos una composición de qué es lo que nosotros necesitamos, ¿vale? Esa es la clave, o sea, la clave es hacernos esa pregunta, ¿vale? Y la solución a esa pregunta. Esa pregunta y esa solución a esa pregunta dependerá ya de cada negocio. Es decir, cada uno querrá tener una información que básicamente será muy parecida, pero igual la forma de mostrarse o la forma de que se calcule será distinta, ¿vale? Entonces, nosotros, la intención que tenemos hoy con este webinar, con este seminario, es que veáis un poquito o que os dé ideas, ¿vale?, de cuáles son los posibles cuadros de mando, tanto en la parte de venta y de productividad como en la parte financiera, ¿vale? Y que veáis cuál es la potencia que tiene Power BI para resolver cada una de estas cuestiones, ¿vale? Entonces, porque os pongáis un poquito en antecedentes, ¿vale? Esto es una empresa, ¿vale?, que es una multinacional que está especializada sobre todo en la venta de artículos electrónicos, ordenadores, juegos, libros, música, vídeo, bueno, pues vende un poquito de todo, ¿vale? Opera en 3 continentes y tiene filiales en la mayoría de países de esos continentes. Entonces, hay 3 formas de venta, ¿vale? Una es directamente a través de la tienda, lo que denominamos almacén. Otra es a través de catálogo. Otra es a través de distribuidor. Y otra es online, a través de su portal web, ¿vale? Esas son las 3 formas de venta que tiene. Entonces, lo que nosotros hemos hecho aquí en este cuadro de mandos, ¿qué era lo que queríamos mostrar? Pues, bueno, pues de cara a gerencia o de cara al director financiero o director de administración o incluso del director comercial, ¿qué es lo que necesitamos saber? Bueno, pues inicialmente nosotros aquí en el panel de filtros, en el panel de en medio, voy a cerrar el panel de campos. Voy a intentar ocultar esto para que se vea mejor. Vamos a ver si podemos verlo mejor. A ver que se refresque un poquito la pantalla. Vale. Bueno, entonces lo que tenemos que preguntarnos es ¿cuáles son las ventas en un periodo concreto? ¿Vale? Por lo tanto, en el ángulo superior izquierdo estaréis viendo ahí el importe global de ventas y además nosotros lo que hemos hecho ha sido crear un indicador, crear un KPI, un indicador en el que nos va a decir cuál es el estatus de esas ventas. Es decir, si está en verde es porque ha habido un crecimiento de más del 20% con respecto al año anterior. Si está entre el 1 y el 20%, el estado me saldrá en amarillo. A ver, creo que se ha ido la pantalla. Un segundito. Un segundito, a ver. Que no sé por qué no está viendo la... Un segundo. Sí, vamos a abrirla otra vez, pero vamos a intentar abrirlo a ver. Bueno, problemas del directo, como siempre. Sí. Vamos a ver si se puede volver a abrir. Vamos a ver si ahora nos lo abre bien. Disculpad. Bueno, creo que le estamos metiendo un poquito de prisa a Excel. Vamos a intentar hacer que se recupere. Vamos a ver. Vamos a probar otra vez. Y además, como está Excel, se está conectando también en algunos casos con una web que además tenemos publicada esa información. Pues bueno, hay veces que si se pierde la conexión o lo que sea, pues... Sí, vale, parece ser que la hemos retomado ya. Vale. Perdonad, creo que estáis viendo la pantalla. Vale. Sí. Pues por un lado, en el ángulo superior izquierdo, lo que tendríamos son las ventas con ese estado que hemos estado hablando, ¿vale? Ventas superiores al 20% en verde, entre el 20 y el 0 nos saldría naranja y por debajo de eso nos saldría en rojo. Por otro lado, tenemos en la gráfica 2, en un segundo gráfico, mostramos las ventas de ese mismo periodo comparadas con el año anterior y distribuidas por semanas dentro de ese periodo, ¿vale?
Entonces, en este caso, el mes actual con respecto al mismo mes anterior, ¿lo veis? Estamos comparando que este año, el periodo corriente, este año, es superior en ventas con respecto al año anterior. ¿Y qué periodo me está comparando? Pues si nos vamos a los filtros, ¿vale? Me está comparando el año 2009 con respecto a diciembre, ¿vale? Un poquito más abajo tenéis otro gráfico en el que comparamos las ventas totales del año actual desde el 1 de enero hasta el día de hoy con respecto al mismo periodo del año anterior. Es decir, aquí mostramos el acumulado de ventas, ¿vale? Es muy importante para, sobre todo, para el departamento comercial o el director de negocio, saber cuál es el acumulado que va llevando y además nos lo compara directamente ya con el año anterior y nos lo mide en millones de euros. Por otro lado, lo que tenemos es todas las categorías que nosotros vendemos, es decir, categorías de productos que nosotros vendemos, tanto categoría como subcategorías. Y aquí hemos representado cuál es el crecimiento con respecto al año anterior y cuál es el estado de ese crecimiento, ¿vale? Si veis, en la categoría juegos y juguetes me sale en rojo, ¿vale? Porque tengo un crecimiento negativo, es decir, que el año pasado seguro que se vendió más, ¿vale? Y luego, por otro lado, lo que tenemos es todos los sitios, es decir, todos los continentes, y a partir de los continentes podemos navegar, ¿vale? Por distintos países, y dentro de países podemos navegar por distintas ciudades, y cuáles serían las ventas en ese periodo que nosotros hemos seleccionado en el filtro, y también en qué tipo de línea de negocio hemos vendido. Por ejemplo, si nosotros queremos saber cuáles han sido las ventas en Madrid en el año 2009, ¿vale? Por ejemplo, pues yo lo que tendría que hacer es desmarco diciembre. Ya veis que me han cambiado absolutamente las ventas, ¿vale? Me está saliendo todo el año 2009. Si veis, ya me sale en naranja, porque el crecimiento ha sido mínimo, ¿vale? En el segundo gráfico, ventas por semana y periodo, veis más o menos la semejanza de ventas que está habiendo entre un año y otro. Además, veis que son muy similares las gráficas de tendencia. Entiendo que hay estacionalidades, ¿vale? Dentro de estos productos. Estamos viendo también el acumulado, pero por otro lado, vemos que así como las ventas están en naranja, es decir, han sido superiores con respecto al año anterior, no todo ha sido bueno. En audio, en la categoría audio, sí que vemos que todo ha sido verde, ¿vale? Pero sin embargo, en cámaras y videograbadoras y en electrodomésticos me sale en rojo, en equipos me sigue saliendo en verde porque sí que ha habido crecimiento de un 38%, pero ni en juegos, ni en música, ni en teléfonos, ni en televisión me han salido bien los datos, ¿vale? Entonces, yo lo que puedo hacer aquí es navegar, ¿vale? Pues puedo navegar, bueno, pues puedo ir directamente, por ejemplo, y en electrodomésticos que he tenido un menos 5,66, ver dentro de ese producto cuáles han sido las familias donde ha habido crecimiento y decrecimiento, ¿veis? Pues veo que además dentro de los electrodomésticos todo lo que tiene que ver con aires acondicionados, calentadores, lámparas y lavadoras no ha ido del todo bien, ¿vale? De hecho, ha habido decrecimiento, pero sí que me ha ido bien las máquinas de café, microondas, refrigeradores, ventiladores, etcétera, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que me permite esto? Me permite navegar perfectamente por cada uno de los artículos que yo tengo. Y de esa manera puedo ver perfectamente el estado. Podría navegar si tuviese más familias, subfamilias, etcétera. Todo lo que estuviese vinculado podría llegar a él, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que nos permite Power BI? Nos permite vamos a decir que visto desde arriba, nos permite ver un área general donde yo tengo una información muy global y a través de ella puedo llegar al detalle de esa información, ¿vale? Eso es lo importante de Power BI. Y aquí estamos viendo además, sin distinguir nada, o sea, estamos viendo datos que se han vendido a nivel mundial, ¿vale? Pero podría incluso navegar, vamos a ver cuánto es lo que se ha vendido en Europa y dentro de Europa vamos a ver lo que se ha vendido en España y dentro de España vamos a ver lo que se ha vendido en Madrid, ¿vale? Pues ya lo veis. En Madrid se han vendido 215.726 euros. Que además estáis viendo, perdona, y que además estáis viendo que al entrar en Madrid también la gráfica de arriba evidentemente se va cambiando, es decir, que evidentemente están todas vinculadas. Exacto, todos los datos están vinculados de tal forma que cada consulta que yo haga o cada filtro que yo haga, ¿vale? Me va a cambiar absolutamente todo,
¿vale? De hecho, no he tocado ni siquiera ni almacén, ni catálogo, ni distribuidor, ni línea, pero vamos a ver, por ejemplo, cuánto es lo que se ha vendido a través de distribuidor, ¿vale? Pues si yo puse a través de distribuidor, me dice que en Madrid no ha habido a través de distribuidor, pero si voy en línea, me dice que tampoco. Si voy a catálogo, me dice que tampoco. Muy bien. Pues ya sé que todo lo que se ha vendido en Madrid es a través de almacén, ¿vale? Habrá seguramente otros sitios donde no solamente se vende a través de almacén, sino de catálogo, distribuidor en línea. Entonces, bueno, tenemos absolutamente toda la información aquí en tiempo real, siempre que las conexiones sean las adecuadas. Por un lado, el cuadro de mandos de venta y por otro lado, el cuadro de productividad, ¿vale? Cuadro de productividad, nosotros lo que queríamos destacar aquí sobre todo es, bueno, pues en el área superior izquierda, veis que lo que queremos aquí es conocer cuál ha sido la venta por cada uno de los responsables de región para un periodo concreto, ¿vale? Es decir, si yo abro el filtro, ¿vale? Por defecto me viene seleccionado diciembre de 2009, ¿vale? Y veo que todos los responsables de cada una de las regiones, ¿vale? Los directores de región han tenido cada uno unas ventas. Humberto de 2 millones, Kim de otros 2 millones, Kirk de 1 millón, etcétera, etcétera. Esa cifra, esa columna que veis ahí en medio en el que os pone 48, 72, 93, 39 y 40, ese sería el número de comerciales que están a su cargo, ¿vale? Y la columna que os pone ratio es ratio empleado. Es decir, nos calcula el promedio de ventas que ha tenido esos 48 empleados que trabajan para Humberto, que es el director de esa tienda, vamos a decirlo así, de ese almacén. Como comentante que además, por comentar y cosas que hemos visto previamente, por ejemplo, este tema de ratio por empleado, este cálculo que hemos ido haciendo aquí, puede ser un dato que a lo mejor no lo tenga el director financiero en las bases de datos que ha importado a esta Excel, pero que evidentemente, como es un cálculo sencillo de hacer, porque en el fondo es hacer una división entre la venta y el número de empleados de esa, vamos a decir, de esa delegación, ese cálculo lo vamos a poder hacer directamente en la propia Excel, cuando habéis visto que hemos ido a la administración de Power Pivot. Es decir, que aunque ese ratio que aparece ahí de 132,98 y 110, etcétera, etcétera, ese dato puede no venir de las bases de datos que hemos traído, sino que lo hemos calculado directamente nosotros. Y evidentemente, aparte, lo tenemos aquí y lo estamos utilizando en la gráfica que está mostrando Enrique. Así es. Lo mismo, le hemos puesto KPI, le hemos puesto indicadores a cada una de las regiones, es decir, a cada uno de los directores de región, y vemos que en este caso están todos en verde. El margen sobre ventas que me está dando es un 58,5% y el total de costes de esa globalidad de las ventas que han sido 6.517.000, ¿vale? Como podéis apreciar. Y además, tenemos un mapa donde vemos cuál es el ámbito de actuación de todas las tiendas o de todos los almacenes de esta corporación. Entonces, veréis que el círculo en azul es más amplio o menos amplio en función del número de ventas que haya habido en ese periodo en concreto, ¿vale? Si yo voy modificando los periodos, puedo irme a noviembre, por ejemplo, ¿veis? Ya me va cambiando el dato, puedo seleccionar el trimestre que me va cambiando el dato, incluso podría seleccionar todo el año y me saldrían las ventas de todo el año. ¿Veis? Pues el margen sobre ventas ha sido el 57,4% y algunos no han cumplido en ventas, ¿vale? O han cumplido de manera, vamos a decir, lateral. Bien. Cualquier acción que yo haga sobre un gráfico que tengáis aquí me va a modificar los datos globales, ¿vale? Entonces, imaginaos, por ejemplo, que yo quiero seleccionar abajo, en este círculo, en este gráfico circular que tenéis abajo, ¿veis? Ahí me deja muy claro cuáles son las ventas que ha habido a través de almacén, cuáles son las ventas que ha habido a través de catálogo, cuáles son las ventas que ha habido a través de distribuidor y cuáles son las ventas que ha habido online, ¿vale? Y imaginaros que yo quiero saber, por ejemplo, las ventas que ha habido a través de almacén o dónde se han hecho las ventas a través de almacén, yo pulsaría sobre el azul. Y si veis, se me reducen ya las categorías en el círculo superior. En el momento que yo pase el ratón puedo ver perfectamente todas las ventas de cada una de las categorías, ¿vale? Y además, en el mapa de la izquierda me va a representar cuáles han sido esas ventas por la dimensión del círculo azul y en qué sitios, ¿vale? Si yo fuese, por ejemplo, no a almacén, sino que fuese a online, vamos a ver, por ejemplo, que se ha vendido online, ¿vale? Pues si os dais cuenta, solamente está vendiendo producto esta corporación online en Estados Unidos, en Alemania
y en China. Son los 3 únicos sitios donde vende online. Y además, los responsables de esas áreas son Humberto Acevedo, King y Sagib, ¿vale? Pues si os dais cuenta, los otros ni siquiera sale estado porque no ha habido ventas, ¿vale? Entonces, puedo jugar perfectamente, absolutamente, con todos los datos que yo quiera. Es cuestión de pensar en cuál es el informe o el dato que yo quiero y automáticamente lo tendría, ¿vale? Entonces, por un lado vemos, o ya hemos visto, lo que son ventas y productividad. Vamos a ver también la parte financiera. Veo que nos estamos quedando ya un poco escasos de tiempo, ¿vale? Voy a ir un poquito rápido sin entrar tanto al detalle de todo esto, pero sí por lo menos que os podáis hacer una idea. Mientras lo va viendo Enrique, simplemente comentaros que el último, en el segundo informe que aparecía un mapa, evidentemente ese es el plugin de Power Map que hemos también comentado que tampoco habíamos podido enseñar previamente. Es decir, que también te permite con una conexión a Internet y poder visualizar ese mapa de una forma muy gráfica, ¿no? Bien. Bueno, pues aquí os vamos a enseñar un par de cuadros más, ¿vale? Estos son puramente financieros, puramente económicos. Esto es muy interesante para el área financiera y administración. Y el primero de ellos es, sobre todo, analizar, ¿vale? A través de las cuentas anuales de la empresa y de otras fuentes de información, ¿vale? Pues lo que queremos saber es cuál es la situación económica en la que nosotros estamos. Entonces, si veis un poquito, nosotros lo que hemos hecho ha sido hacer una evolución o una comparativa entre el 2009 y el 2014, los últimos 6 años, y estamos comparando lo que serían las estructuras tanto de balance de activo como las de balance de pasivo, ¿vale? Entonces, lo que queremos aquí saber es cuál es la evolución y el equilibrio de las masas patrimoniales, ¿vale? Vosotros que sois conocedores perfectamente de este área, ¿vale? Sabréis que es importante conocer cuál es la relación de las distintas masas para conocer si la empresa tiene un equilibrio financiero o no y si está lo suficientemente capitalizada, ¿vale? Pues si veis un poquito, en el activo vemos que desde el año 2009 hasta el año 2014 vemos que está habiendo cada vez menos activo corriente, por lo tanto estamos evolucionando en ventas y estamos teniendo más clientes, o representa más la parte deudora en el activo que con respecto al inmovilizado, con esa parte no corriente, perdón, sí. Y en la parte del pasivo, ¿vale? Fijaros que es muy importante, aquí se ve clarísimo, ¿vale? El azul está representado con patrimonio neto o con los fondos propios. El rojo estaría o correspondería al pasivo no corriente y el C al pasivo corriente, ¿vale? El naranja al pasivo corriente. Si os dais cuenta, vemos que la evolución, sobre todo de la empresa del año 2009 a 2014, y el cambio sustancial ha sido de 2010 a 2011, ha sido que está más capitalizada la empresa, es decir, que financieramente está más fuerte, ¿vale? Se ha invertido más, se ha reinvertido más en la empresa. Por lo tanto, tiene más capital, más fondos propios, más reservas. Por lo tanto, ya veis que el gráfico aquí sale muy claro, ¿vale? Aquí hemos comparado 6 años, ¿vale? Pero podríamos obtener únicamente los años del 2014, o podemos comparar 2013 y 2014, como veis ahí, o los 3 últimos años únicamente, ¿vale? En función de lo que yo quiera seleccionar, ¿vale? Me irá él haciendo la comparativa de los distintos años, ¿vale? Si os dais cuenta, el gráfico de columnas lo estamos haciendo 100% apiladas, ¿vale? Porque yo creo que se ve más claro cuál es la evolución de la masa patrimonial. Y en el gráfico de abajo, si veis, nosotros tenemos 3 tipos de resultados, ¿vale? El de explotación, el financiero y el resultado del ejercicio, el neto, ¿vale? Entonces, bueno, estamos viendo un poquito cuál es la evolución durante los últimos 6 años de cuál ha sido el resultado de cada uno de ellos, ¿vale? Lógicamente, el de explotación es el que tiene que ver únicamente con el negocio. El resultado financiero sería aquel en el que restamos la explotación sobre cuál ha sido las inversiones financieras o las deudas financieras que nosotros hemos tenido, los créditos que hemos pagado. Y por otro lado, ya me quedaría el resultado del ejercicio, que sería el resultado financiero menos los impuestos, ¿vale? Entonces, si os dais cuenta, en el año 2011, ¿vale? El resultado de explotación ha sido bastante bajo con respecto a los demás años, ¿vale? Entendemos, si entrásemos en las cuentas anuales, etcétera, etcétera, entendemos que aquí veríamos muy claramente que los costes de explotación han sido bastante altos con respecto a las ventas. Porque las ventas, si os fijáis la cifra de ventas a la derecha, las ventas cada vez
van al alza. Quiero decir, en el 2009 teníamos 544, 2010 641, 2011 709, es decir, vamos aumentando las ventas, sin embargo, el resultado de explotación ha bajado. Eso es porque el coste de explotación ha tenido que ser alto, seguro, ¿vale? Entonces, bueno, que veáis que este tipo de gráficas y este tipo de cuadros de mando nos dan muchísima información de cara luego a la toma de decisiones. Y otro que no me gustaría pasar por alto es todo lo que tiene que ver con ratios financieros, ¿vale? Pues todo lo que tiene que ver con rentabilidad, con márgenes. Bueno, si entendéis un poquito y por no entrar al detalle de cada uno de ellos, porque se nos echa un poco el tiempo, ¿vale? Pero para nosotros es muy importante saber que marcando cada uno de los años, ¿vale? Sería muy importante saber cada uno de estos ratios, ¿vale? Si os dais cuenta, los tenemos representados tanto en cifra numérica como en porcentaje en función del tipo de ratio que sea, ¿vale? Esto nos da un valor incalculable, ¿vale? Si os dais cuenta, a algunos de ellos incluso les hemos puesto indicadores, ¿vale? Para nosotros era muy importante ponerle indicador a la solvencia, es decir, al fondo de maniobra y a la solvencia estricta, era muy importante ponérselo porque veníamos además de una suspensión de pagos previa. Si os dais cuenta, antes nos salían números negativos en el balance y los resultados de antes, ¿vale? Si os dais cuenta, la empresa estaba muy poco capitalizada aquí, ¿vale? Entonces, lo que queríamos era ver cuál era la evolución que estaba teniendo la empresa en todos estos años. Entonces, le hemos puesto indicadores. Se los podemos poner absolutamente a todos para saber si estamos cumpliendo objetivos o no estamos cumpliendo objetivos. Bueno, la idea que teníamos sobre todo hoy era que vieseis el potencial que tiene Power BI, y ya sabéis que Power BI es Excel, ¿vale? Excel 2013, ¿vale? Entonces, la potencia que tiene para poder administrar una serie de bases de datos que se contemplan desde distintos sitios, de distintas fuentes de información, ¿vale? Poder hacer el tratamiento de esos datos y poder mostrarlos como nosotros queramos. Además, hacer estos cuadros de mando son muy sencillos cuando la explotación de los datos ya está hecha. Quiero decir, cuando el tratamiento de los datos ya está hecho, eso que hemos visto antes, el Power Pivot, ¿vale? Cuando eso ya lo tenemos trabajado y hecho ese análisis inicial, lo que es generar cuadros de mando es muy, muy, muy sencillito, ¿vale? Entonces, con una formación, pues con poco tiempo, ¿vale? Y ya os digo que siendo personas que nosotros utilizamos normalmente Office y tal, pues para nosotros es muy sencillo. Bueno, pues si os parece, lo que podemos hacer ya es pasar directamente a lo que serían juegos y preguntas. Si tenéis alguna pregunta que nos queráis hacer, pues vamos a abrir lo que sería el turno de preguntas. Mientras comentamos también, como dato adicional a lo que comentaba Enrique, y tema interesante es que un poco una forma de trabajo que puede ser habitual es que una vez que hemos creado, evidentemente, este cuadro de mando, el que sea, y que además ya una vez conectado con las bases de datos, vamos a poder actualizarlo de forma automática sin tener que ir haciéndolo permanentemente ese informe de forma manual. Además, una vez con esto lo podemos incluso compartir de una forma muy sencilla. Es decir, que mediante una intranet, utilizando Office 365, utilizando herramientas como SharePoint, vamos a poder poner a disposición de todos los usuarios o personas que evidentemente queramos, no hace falta que sea todas las personas de la organización, sino a personas que nosotros entendamos que tienen que verlo, estos informes para que puedan visualizarlos y poder incluso navegar por ellos de la misma forma que estamos viéndolo en la propia Excel. Es decir, que desde una web, desde una intranet, si yo soy el director general y mi director financiero ha actualizado, evidentemente, ha ido trabajando en ese informe, yo voy a poder ver esa información pues estando en una convención, que yo esté en un país, me puedo conectar directamente a través de mis cuentas de Office 365 y acceder a mi intranet y ver esa información. Es decir, que cerramos un poco el círculo de que de una forma fácil creemos la información, la modelemos de una forma muy fácil y además la podamos compartir, ¿no? Daros cuenta esto que hemos visto, que además que parece sencillo. Esto es muy habitual, y lo sabéis vosotros, porque estáis trabajando día a día, es muy habitual que tengáis que reportar directamente o a dirección financiera o a gerencia, o vosotros mismos tengáis que tener la información con todo lo que os cuesta hacer las tablas dinámicas, las Excel todos los días, todos los meses, todas las semanas, tener que meter los datos, etcétera. Aquí no hay que hacer absolutamente nada, eso se hace solo una vez. Eso se hace solo una vez. Una vez que nosotros ya tenemos medida la información,
es simplemente abrir la Excel y automáticamente se nos actualizan todos los datos, ¿vale? Pensar en eso, que de manera muy fácil y muy intuitiva podemos tener absolutamente todo a nuestro alcance, ¿vale? Bueno, no sé si tenéis alguna pregunta que nos queréis hacer. Evidentemente, bueno, tanto Enrique como yo estamos estamos a vuestra disposición para contestaros a las preguntas que queráis. Y si no es hoy, pues evidentemente ampliar la información o quedar con vosotros y poderoslo contar más en detalle. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más o alguna pregunta. Si no, pues, por nuestra parte agradeceros a todas las personas que habéis estado en este seminario, agradeceros el tiempo que nos habéis prestado y Pues lo que decía Iván, agradeceros nuevamente el habernos acompañado en esta sesión, ¿vale? Quedamos a vuestra disposición para que cualquier consulta, cualquier duda que pueda surgir y esperemos que os haya sido de vuestro agrado y que saquemos partido todos a esto. Muy bien, muchísimas gracias. gracias, hasta luego. Hasta luego.